Dios les bendiga, bienvenidos. Continuamos en este curso de Introducción a la Filosofía. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la conciencia. Por favor, toma unos minutos, pon pausa este video y reflexiona. ¿Cómo definirías tú la conciencia? ¿Qué es la conciencia? En estas clases de filosofía es más importante el nosotros desarrollar las habilidades de pensar por encima de lo que estamos acostumbrados de pensar, desarrollar el pensamiento lateral, que simplemente consumir la información de lo que otros ya dicen sobre el tema. Brevemente explico las dos posturas que se tienen respecto a la conciencia. Hay una postura espiritualista y una postura materialista. La postura espiritualista sugiere que el alma se localiza, se aloja en el alma o en el espíritu. Recordemos que muchas de estas definiciones no han sido precisamente colocadas por gente cristiana o necesariamente cristiana, por lo que una teología acerca de la antropología del hombre sobre el alma, el espíritu y en dónde se debería de alojar la conciencia no necesariamente están acordes a lo que nuestra teología sistemática podría sugerir. Nosotros definiríamos el lugar del alojamiento de la conciencia en el alma, pero sigue siendo una perspectiva espiritualista. Hay algo espiritual en nosotros, ese hálito de vida de Dios, ese espíritu, esa alma, de alguna forma, lo que le da vida a esta carne y estos huesos, ahí se encuentra esta voz interna, esta sensación de saber quién soy, de saberme yo mismo. La perspectiva materialista tiene una forma de ver las cosas muy distinta. Como cualquier perspectiva materialista, la parte espiritual no existe, la parte mística, sobrenatural, trascendente, como lo puede ser el alma y el espíritu, está fuera de categoría dentro de la perspectiva materialista. De manera que ellos ven la conciencia como una función de un órgano, así como el ojo ve y la vista es una función del órgano ocular. La conciencia vendría a ser la función del órgano cerebro, de la mente. Esta función de pensar, de conocer, de sentir dolor, de poder describir las cosas, de pensar, esta voz interna incluso, viene siendo la función del órgano cerebro. Entonces se limita a una función orgánica natural. Ahora bien, ya sea que nos decantemos por la definición espiritualista o por la definición materialista, nos encontramos con un enorme problema. Definir cómo funciona, qué es la conciencia. El conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos y de los otros sería, digamos, la definición más común, más completa de la conciencia. Claro, incluye todo lo que es la conciencia de una melodía, por ejemplo, el sabor del chocolate, la sensación de dolor, la idea de nuestra muerte, las emociones o sentimientos que podemos experimentar y la idea de bien y del mal, saber que hicimos algo bueno, saber que hicimos algo malo, una conciencia que nos reprocha un mal acto que pudimos haber hecho. Todas estas son funciones de la conciencia. Vamos más adelante a hablar de la conciencia moral, de este sentido del bien y del mal, pero el acto consciente o el ejercicio de la conciencia va más allá de la conciencia moral. Los científicos la definen incluso el hecho de saborear algo y el nosotros reconocer ese sabor y saber que sabe a lo que estamos percibiendo, es un acto consciente. El poder percibir una bella melodía, una canción, un cuadro, el disfrutar y poder reconocer la belleza en algo, es un acto de la conciencia. Igual la sensación del dolor, la comezón,
Y más el saber que lo que sentimos es comezón, las emociones o sentimientos, no solamente sentirnos tristes, sino sabernos tristes, es decir, esa capacidad de ver hacia adentro de nosotros y de saber que lo que estamos sintiendo es ese sentimiento en específico, el decir, me siento triste, me siento feliz, me siento alegre, el estar conscientes de nosotros mismos, de saber que yo, que yo soy solo yo y no hay ninguna otra persona, no soy ninguna otra persona. Esto es tan natural, es tan obvio que nunca nos detenemos a pensar acerca de eso. Entonces, y a esto también se le agrega la idea del bien y del mal, de saber que hacemos algo bueno, hacemos algo malo y nuestra conciencia juega un papel moral en ese respecto. Bueno, todas estas funciones son propias de la conciencia. Ahora, se ha definido, los científicos, los neurólogos han definido la conciencia a partir de unidades mínimas de conciencia donde se experimentan las percepciones más básicas. Le llaman los científicos qualias. Ahora, definir la conciencia es algo bien complicado. Es, yo creo, de las cosas más complicadas que pueden existir a nivel ciencia y a nivel filosofía. Dice algún autor que definir la conciencia es como querer morderse los dientes. Uno muerde con los dientes. O sea, ¿cómo te muerdes los dientes? No se pueden morder los dientes, son inasibles para la boca, bueno, para los dientes mismos. Entonces, querer definir con nuestra conciencia lo que es la conciencia misma es un acto estrafalario de la filosofía del conocimiento. Es algo muy complejo. Bueno, científicamente, los hombres de ciencia, de investigación, han determinado ciertos qualias. ¿Qué son los qualias? Son unidades mínimas de conciencia donde se experimentan las percepciones más básicas, es decir, la rojez del color rojo, el dolor de lo doloroso, el sabor por ejemplo, el sabor a chocolate del chocolate. ¿Cómo se hacen estas distinciones? Se hacen experimentos donde se colocan distintos sensores en el globo cerebral, se hace una especie de análisis de la mente mientras se estimula al sujeto de estudio dándole a probar chocolate. Entonces el cerebro se ilumina todas las áreas que son estimuladas en el momento en el que prueba el chocolate. Y así define, ok, el chocolate estimula, el sabor de chocolate estimula estas áreas de la mente. Entonces se estudia cómo es que se relaciona en la mente, en el cerebro, y estamos hablando del cerebro, no estamos hablando necesariamente de la conciencia o de la mente, que incluso en la perspectiva materialista la conciencia en la mente es una función del cerebro. Se está correlacionando la función cerebral con una experiencia. Una cosquilla, se hacen cosquillas y se ilumina el hemisferio del cerebro, etc. Y se hace esta correlación. Entonces se mide la rojez del rojo, qué tanto se siente el rojo, qué tan rojo se siente el rojo. ¿Por qué? Porque para distintas personas las experiencias pueden ser disímiles. Por ejemplo, hay personas que son muy cosquilludas, que les da muy fácil cosquillas, y hay personas que no. Entonces, a la hora de colocar una pluma sobre el pie o en el pie, puede que el estímulo cerebral de una persona sea diferente al estímulo cerebral de otra. De manera que la conciencia es algo muy subjetivo, muy propio de la persona que es consciente de sí. Ahora bien, científicamente se ha logrado una correlación entre las sustancias químicas que se experimentan en el cerebro y los impulsos eléctricos que se experimentan en el cerebro y determinadas sensaciones. Por ejemplo, el amor, la autoconciencia, el dolor. Por ejemplo, cuando se siente dolor, se iluminan ciertas áreas del cerebro porque se sienten distintos impulsos eléctricos. Distintas neuronas son estimuladas, son impulsos eléctricos, son secretadas ciertas sustancias neuroquímicas, neurobiológicas en las que el cerebro interactúa. Por ejemplo, en el amor se sabe
que se secreta lo que es la dopamina, la oxitocina, que da la sensación de amor, la sensación de enamoramiento. Es más, hay quienes relacionan la sensación de mariposas en el estómago con una actividad cerebral a base de sustancias e impulsos eléctricos. Entonces, lo que hacen los científicos es correlacionar. Cuando sentimos esto, en el cerebro pasa esto. Ahora bien, esa es una aproximación científica, pero el misterio sigue increíblemente profundo, porque sabemos que al amor le corresponde una secreción de dopamina, de oxitocina y estímulos eléctricos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo se relacionan? No sabemos cómo se relacionan, no sabemos por qué se traduce ese impulso eléctrico y esa sustancia con el amor que sentimos. O sea, vemos la correlación química, pero ¿por qué? ¿Cómo funciona? Es algo que no se puede describir. La ciencia no ha podido definir cómo es esta conciencia. Ahora, cuestiones más complejas como la voluntad, la toma de decisiones, ¿cómo es que yo puedo tomar una decisión? ¿Cómo es que yo puedo ser autoconsciente de mí mismo? Todas estas cosas escapan al entendimiento científico. La ciencia solamente llega a ser una correlación, pero no sabemos por qué se correlacionan, ni cómo se correlacionan, ni por qué tienen esta relación entre ellos. Entonces, los que han estudiado robótica o informática y que están en busca de desarrollar inteligencia artificial, han elaborado lo que es una tabla de 3 aspectos o 3 niveles de conciencia. En la búsqueda del desarrollo de la inteligencia artificial se han consagrado 3 niveles de conciencia. La llamada C0, que es operaciones involuntarias. Estas operaciones involuntarias son como el reconocimiento facial. Uno va caminando por la calle, va al mercado a comprar jitomates y ve a un vecino a lo lejos y lo reconoce. El cerebro automáticamente lo ve y dice, es mi vecino. Pero yo no me propuse reconocer al vecino. Yo no me propuse buscar a nadie ni a ver quién estaba ahí presente. No, simplemente pasó delante de mí y el cerebro, sin que yo decidiera, sin que yo quisiera, hizo operaciones cerebrales involuntarias a mí que lo reconocieron. Entonces, estas operaciones involuntarias son más que nada de reconocimiento. Por ejemplo, cuando probamos un alimento y reconocemos el sabor de esta comida y decimos, esta comida me sabe a o sabe a esto. Entonces es como el cerebro, sin que tú te lo propongas, reconoce las cosas que estás oliendo, que estás escuchando, que estás saboreando, que estás viendo. Estas operaciones involuntarias ya se han incluido, por ejemplo, en algunos dispositivos celulares, computacionales, cuentas bancarias utilizan reconocimiento facial, reconocimiento de huellas digitales, reconocimiento de voz, y son, digamos que, de los primeros pasos para la inteligencia artificial. Después viene el segundo nivel de conciencia, conforme lo dicen los científicos, que es evaluar datos para tomar decisiones. Esta evaluación de datos pues, puede ser tan básica como un diagrama de flujo, como una función if para los que estudian informática, saben un poco de programación. Bueno, uno pone el código a un dispositivo y el código, al correrlo mediante los datos que se introducen, puede tomar decisiones, puede tomar diferentes resultados. Entonces, es la base de la programación. Ya hay otras cuestiones más elaboradas, más avanzadas, ya conocidas como redes neuronales, pero que aunque son más complejas, siguen funcionando de la misma manera en este nivel de conciencia, evaluar datos y tomar decisiones. Entonces, podemos decir que aunque la ciencia les llama niveles de conciencia, nosotros tendríamos que decantarnos por no considerar los niveles de conciencia,
simplemente una especie de inteligencia, así como se dice que los delfines son los animales más inteligentes, pero no por eso tienen conciencia de ellos mismos. Eh, el tercer nivel de autoconciencia, que es la que no se ha podido lograr por las ciencias, ni por la robótica, ni por la inteligencia artificial, es la autoconciencia. Es decir, el saberme a mí yo mismo, el saber que yo estoy aquí, que yo existo, que yo soy quien soy. Esta autoconciencia, no la hemos podido describir de por qué sabemos que somos. Y por lo mismo los científicos, como no la han podido entender, tampoco la han podido llevar a las máquinas, a la inteligencia artificial. Es por eso que nosotros definiríamos esta clase de autoconciencia como la única definición de conciencia. Estas dos serían más bien, el reconocimiento de uno mismo sería más bien como inteligencia. No se debería catalogar como conciencia, sino más bien como inteligencia. Tanto las operaciones voluntarias como la toma de decisiones con la evaluación de datos sería más bien una especie de inteligencia, no necesariamente una conciencia. La autoconciencia no la comprendemos del todo cómo funciona. Entonces, solo sabemos que somos autoconscientes de nosotros mismos. ¿Y por qué insisto en que los otros niveles de conciencia, como lo proyecta la inteligencia artificial, no son conciencia? Porque ahorita vamos a ver adelante una teoría sobre el panpsiquismo, se llama. Quiere decir que todo tiene un cierto nivel de conciencia, a lo mejor muy pequeño, muy grande, muy primitivo, muy minúsculo, pero todo tiene cierto nivel de conciencia. Y el concebir estas funciones como el reconocimiento o la evaluación de datos para tomar decisiones, no podemos decir que son niveles de conciencia. A lo mejor alguna especie de inteligencia, pero no necesariamente conciencia. En filosofía se utiliza mucho una metáfora llamada el autómata o el zombie filosófico. Imaginemos a este especie de robot que haya sido programado para detectar cuando llegue la temperatura a los 80 grados centígrados, y en ese momento el robot está programado para alejarse del fuego. Entonces, si el robot se acerca al fuego, detecta que la temperatura es mayor a 80 grados, se aleja del fuego porque está programado para eso. Ahora, si nosotros estuviéramos en su lugar, nosotros nos acercaríamos al fuego, sentiríamos el calor, nos quemaríamos, reaccionaríamos inmediatamente y nos dolería. Y habría una voz interna que a lo mejor diríamos: híjole, qué menso, ¿por qué metí la mano al fuego? Me quemé, me duele, etcétera. Y incluso después del evento nosotros vamos a estar pensando, híjole, ayer me quemé, etcétera. Entonces hay toda una experiencia subjetiva con las cosas que vivimos, cosa que no sucede con un autómata, como es el caso de este robot. Ahora, imaginemos que yo estoy viendo a la cocina y veo que mi mamá está cocinando y que por accidente toca el sartén o el comal y se quema y quita la mano. ¿Yo cómo sé que mi mamá tiene una experiencia subjetiva como la que yo tengo? ¿Cómo yo sé que no es un robot que está programado para reaccionar a un impulso, a un estímulo, de esa manera en la que reaccionó? Yo sé que yo tengo una experiencia subjetiva. Yo sé que yo tengo una voz interna, que yo siento todas las cosas que se sienten, pero no sé cómo sienten los demás. De manera que la experiencia subjetiva de los otros, la conciencia de los otros, de todos quienes nos rodean, es inaccesible. Lo que se puede hacer es suponer que los demás tienen una experiencia subjetiva como la mía, que es lo que realmente hacemos todos. Y uno dice, bueno, de hecho en eso funciona la empatía, que esta persona
siente esto, le duele esto, se siente triste por esto, y uno dice, bueno, ¿cómo me sentiría yo en su lugar? ¿Por qué? Porque la experiencia subjetiva que él tiene, a fin de cuentas, mi experiencia subjetiva es la única forma en la que yo puedo acceder a la de él o a la de ella. Porque la única experiencia subjetiva que yo puedo conocer es la mía. Entonces, esta es la razón por la que es tan complicado estudiar la conciencia. Una, porque solamente conocemos nuestra propia conciencia y la de los otros es inaccesible. Y porque, pues, ¿cómo estudias con tu conciencia lo que es tu propia conciencia? Es una especie de bucle. Ahora bien, hay dos teorías respecto a la conciencia. Una de ellas es que la conciencia es una invención de la mente. Daniel Dennett dice que la conciencia es un invento de la mente, una función que genera el cerebro y que nos hace sentir que somos conscientes de todo lo que nos rodea, pero que realmente no existe y que todos somos autómatas. Es algo que parece demasiado extravagante, extraño, irracional incluso, pero es una explicación metafísica de lo que es la conciencia. Una explicación como la que sería de Aristóteles, de decir que las cosas se mueven porque buscan su lugar en el espacio. El que mencione las teorías no significa que estamos de acuerdo con estas teorías, pero es necesario que las mencionemos para que conozcamos que existen y para que reflexionemos al respecto. En cambio, David Chalmers propone la teoría del panpsiquismo. Pan significa todo, un absoluto, y psiquismo viene de la psique, de la mente. Quiere decir que todo tiene una especie de conciencia. Dice, las células reaccionan unas con otras, se separan, se juntan, son seres vivos a fin de cuentas, entonces tienen un cierto grado de conciencia. Dice, pero no solo las células, también lo que no son seres vivos, las moléculas. ¿Cómo es que la molécula del oxígeno se junta con la del hidrógeno? Se forma un puente de hidrógeno le llaman, y se forma la molécula del agua. ¿Cómo es que las moléculas se relacionan, se juntan, se separan, generan compuestos? Dice David Chalmers, pues es que las sustancias también las moléculas también tienen cierto grado de conciencia. ¿Cómo es que los electrones brincan de un átomo a otro? Bueno, es que también tienen cierto grado de conciencia. ¿Cómo es que la Tierra reacciona ante el calentamiento global con distintos fenómenos meteorológicos? Bueno, es que el planeta entero tiene cierto grado de conciencia. Esta teoría de David Chalmers sugiere que todo en este mundo tiene cierto grado de conciencia, lo que va muy de acuerdo a muchas perspectivas orientales. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de leer un libro de Marie Kondo que se llama La magia del orden, y a mí me pareció extrañísimo que ella decía que para tener ordenada y limpia tu casa tenías que deshacerte de las cosas que ya no usas. Es algo muy comprensible. Pero decía que si cierta camisa yo ya no la uso y la voy a tirar, que me despidiera de la camisa. Decía ella, la camisa te dio un servicio, te acompañó, te ayudó, estuvo contigo en muchas circunstancias, era tu camisa favorita, ya no la usas. Dice esta señorita, despídete de la camisa, agradécele a la camisa y regálala o tírala. Y es que en la perspectiva oriental, en la perspectiva que no es occidental, en Medio Oriente, en Asia, una perspectiva budista, una perspectiva, por ejemplo, reencarnacionista, esto de que todo tiene conciencia y que tenemos que ser bondadosos con todas las cosas, que todo lo que nos rodea tiene conciencia, va muy de acuerdo por ahí. Entonces, es una teoría con la que definitivamente no compartimos, pero tenemos que, por eso es la razón que yo no consideraba como conciencia estos primeros dos niveles, porque hay muchas formas de vida que tienen reacciones involuntarias y
y que toman decisiones a lo mejor instintivas, pero es una decisión. Entonces es por eso que yo no acepto esos primeros dos niveles como niveles de conciencia, porque el panpsiquismo no es tampoco una teoría viable, al menos no desde la perspectiva cristiana, en la que nosotros, como espiritualistas, creemos que el alma es el lugar en el que se alberga la conciencia, y esta conciencia, el sabernos nosotros mismos, es parte de la imagen de Dios que la ha puesto. Dios es un Dios consciente, Dios es un Dios sabio, un Dios que tiene voluntad, que tiene razón, que tiene entendimiento. Y Él ha colocado esta imagen en nosotros, y es la razón por la que nosotros tenemos conciencia y porque nos vemos a nosotros mismos y nos reconocemos. Entonces, tendríamos que decir, como conclusión, en contra de estos dos postulados, que nuestra conciencia sería, o bueno, el ser humano sería la única forma de vida con una conciencia genuina, con una autoconciencia. Solo podemos ser conscientes de nuestra propia conciencia. Ahora bien, Aristóteles y Platón elaboran ciertos tratados sobre el alma. En la antigüedad, bueno, se concebía como que el alma era la conciencia, o en el alma estaba la conciencia. Entonces no se metían en muchas complicaciones cientificistas o de ese tipo. Platón define la conciencia como la relación del alma consigo misma, es decir, cómo yo me relaciono conmigo mismo. Esa es la conciencia, cómo yo me sé yo mismo. Yo me quiero a mí mismo, yo me amo a mí mismo, yo me trato bien a mí mismo. ¿Cuál es mi relación consigo mismo? Dice Platón. Aristóteles dice que la conciencia es la función más elevada del alma. Es decir, él dice, la conciencia es una función, pero no es una función de un órgano biológico, es la función del alma. Y dice que hay tres tipos de alma: el alma vegetal, el alma sensitiva y el alma racional, cada una con un nivel de conciencia respectivo. Cada una, la única que tiene una conciencia sería el alma racional. El alma vegetal no tiene conciencia, el alma sensitiva no tiene conciencia. La única que tendría conciencia es el alma racional, y es por eso que la define como la función más elevada del alma, y solo la tiene el alma más elevada de todas, porque él define estas tres clases de alma. Dice que el alma vegetal es la propia de los vegetales, las plantas, los seres vivos como plantas, como flores, como árboles, cuya función alma se restringe solo al metabolismo, al comer, al desechar y al generar crecimiento biológico. Dice que el alma sensitiva, que es el siguiente nivel de alma, o el alma más elevada con respecto al alma vegetal, sería el alma sensitiva, que es el alma de los animales, que reaccionan instintivamente, son sensibles a los estímulos, tienen hambre, comen, sienten miedo, huyen, a lo mejor sienten miedo, pelean. También hay quienes pelean, pero es una reacción instintiva del alma sensitiva, del alma sensible. Y dice que el alma más elevada de todas es el alma racional, que es el alma del hombre, que piensa, que se sabe a sí mismo como sí mismo. Entonces, y dice él que es la única que tiene esta función. Es la función más elevada del alma, que es la conciencia. Ahora, Aristóteles creía que el alma era material, era una sustancia material presente en el cuerpo. Por lo tanto, el alma en Aristóteles es mortal. Aristóteles piensa que en el momento en el que te mueres, también se te muere el alma y adiós para siempre. Entonces, recordemos que Aristóteles se pelea con Platón. Platón dice, hay un más allá, hay un mundo de las ideas, hay un mundo perfecto. Y Aristóteles dice, no, Platón está equivocado, no hay un más allá, solo hay un más acá. Entonces, es la razón por la que él piensa que el alma es material y el alma también muere, según Aristóteles. Ahora, el pensamiento aristotélico sobre estas tres concepciones del alma sería tomada después por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino modificaría la teoría aristotélica del alma y es muchas veces
vendría a llegar hasta nuestros días. Incluso en algunos tomos de teología sistemática se hace esta distinción de alma vegetal, alma sensitiva y alma racional. Depende de qué teólogo se lea. Hay algunos, si mal no recuerdo, creo haberlo leído en el de Meyer Bierman, que habla de un alma, un ánima metabólica para las plantas y un alma sensitiva para los animales y un alma más elevada para los humanos. Entonces, depende de quien lean. Esta concepción aristotélica la tomaría Santo Tomás de Aquino, la cristianizaría y llegaría hasta nuestros días en algunos postulados teológicos. Entonces, la cuestión del alma, la cuestión del espíritu, la cuestión del ser humano en su composición antropológica se ve más a detenimiento, creo, en la materia de teología 2. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia, como dice Aristóteles, es la función más elevada del alma humana. Ahora, tiene su origen en la imagen de Dios. Es decir, Dios ha de saberse consciente de sí mismo. Dios es racional. Dios hace las cosas con entendimiento, con inteligencia. Dios se relaciona consigo mismo. Dios se relaciona con el Padre, se relaciona con el Hijo y el Hijo con el Espíritu Santo y viceversa, y entre los tres tienen una especie de diálogo y de comunión. Dios se sabe consciente de sí mismo, y el hecho de que la Biblia diga que fuimos creados a su imagen y semejanza quiere decir que nosotros somos conscientes de nosotros mismos porque Dios tiene conciencia Él en sí mismo. No concibo un Dios que no sepa que es Dios. Dios tiene que saberse. Es por eso que cuando Moisés es mandado a que libere al pueblo y le pregunta a Dios, si me dicen quién me mandó, ¿qué les digo? Diles, el yo soy te manda. Yo soy el que soy. Es decir, yo soy. Yo tengo esencia y sustancia en mí mismo y incluso implica esta autoconciencia de su ser divino. Ahora bien, el hecho de que hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios implica concepciones morales en el alma. Es decir, de manera, todas las referencias bíblicas que nosotros podamos encontrar acerca de la conciencia van a ser referentes a una conciencia moral. Una conciencia moral reprobada, una conciencia moral con remordimiento, una conciencia moral delante de Dios. Todas las referencias bíblicas van a encontrar relación con la conciencia moral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que parte de lo que Dios puso en nosotros, que fue nuestro razonamiento, nuestra voluntad, nuestra sensibilidad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra autopercepción de nosotros mismos, pero también colocó en nuestros corazones reglas morales, normas morales, parte de su naturaleza en nosotros. Es por eso que nosotros tenemos conciencia moral. Ahora, ¿qué es la conciencia moral? Dice la palabra de Dios en Génesis 3:15 que Dios les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal. Y la serpiente, cuando tentaba a la mujer, le dijo estas palabras: el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiere decir que al hombre le fueron abiertos los ojos en el momento en el que comió del fruto del árbol prohibido y tuvo conocimiento ahora del bien y del mal. Pero yo pongo estas imágenes de un doctor y de una persona en estado terminal, una enfermedad, porque el hombre conoce lo que es el mal de manera en la que un enfermo conoce su enfermedad. Y Dios conoce el mal como un doctor conoce la enfermedad. O sea, un doctor conoce la enfermedad como alguien que sabe por qué pasó y sabe cómo curarla. Pero un enfermo conoce la enfermedad en el sentido en el que qué se siente estar enfermo, qué se siente el dolor, qué se siente la miseria, la tristeza, qué se siente la soledad. El enfermo siente la enfermedad en
toda su furia, todo su dolor, toda su podredumbre. En cambio, el médico conoce la enfermedad a profundidad, pero sus causas y su forma de ser sanada. De manera que Dios conoce el bien y el mal, pero Dios conoce el bien y el mal como un médico lo conoce. Conoce el mal como un médico lo conoce. En cambio, el hombre conoció el mal como un enfermo conoce la enfermedad. El hombre padeció el mal. Padecemos el mal desde entonces. En ese momento, la conciencia humana la mente humana pasó del estado de inocencia al estado de conciencia. La idea de bien precede a la caída. Tiene origen en la imagen de Dios. Es decir, Dios al momento de crearnos a su imagen y a su semejanza, Él colocó la idea de bien, la idea de santidad, la idea de comunión. Las ideas de bien están alojadas en el corazón humano desde antes de la caída. Lo que hace la caída es expresar esta rebeldía y conocer, abrir los ojos respecto del mal. De manera que la idea del bien se conserva también, incluso después de la caída. Algo queda en el corazón humano, algo queda en nuestro corazón que incluso los que no son creyentes, incluso los que no son salvos, cuando hacen algo malo, su conciencia les reprende, su conciencia les censura, porque aún después de la caída, la imagen de Dios no fue deshecha, la imagen de Dios no fue destruida, fue pervertida, fue fragmentada, pero no dejó de existir. Es por eso mismo que esta sensación moral que se tiene en el corazón del hombre sigue presente, aunque quizás no muy presente, pero sigue presente. Y la gente que no conoce de Dios, cuando hace algo malo, siente el peso de su conciencia recriminándole. Ahora bien, dice en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir? Que incluso los gentiles que no tienen ley tienen una ley escrita en el corazón. Todos tenemos una ley escrita en el corazón, porque esa ley moral fue puesta por Dios. La conciencia moral, es algo todavía más inexplicable que la conciencia en sí misma. La ciencia no puede explicar la conciencia, pero le es todavía más complicado explicar de dónde viene la conciencia moral. Imagínense, todo lo que batallamos en explicar que la ciencia no sabe qué es la conciencia, el cómo yo me sé a mí mismo. Pero es todavía más complicado decirle a la ciencia, o que la ciencia nos diga, de dónde viene mi idea de culpa, mi sentimiento de culpa cuando hago algo malo, de dónde viene mi sentimiento de generosidad cuando quiero ayudar a alguien, de dónde viene mi sentimiento de amor por alguien, de dónde vienen todas estas cosas. Lo único que nosotros podemos decir al respecto es que es injertada en el ser humano desde el momento de su creación, y aún después de la caída existen reminiscencias de esta ley moral que anhela ser expresada, le duele al corazón humano, y el Espíritu Santo utiliza esto para mostrar nuestro pecado, para mostrar nuestra maldad, para hacernos conscientes de quiénes somos delante de Dios y llevarnos al arrepentimiento. Y es que a la ciencia le es todavía más difícil explicar la conciencia moral. Esta conciencia moral proviene de nuestro Creador, no hay más, proviene de Dios, proviene de nuestro Dios todo santo y todo bueno. Esa fue, hermanos, la explicación de lo que es la conciencia y lo que es la conciencia moral, las diferentes perspectivas y posiciones al respecto.
Espero haber sido claro en esta clase. Si hay dudas, si hay preguntas, no duden en contactarme. Ahí están mis redes, mi correo. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video.